A la luz de los ejemplos del caso 2 y del caso 3, que ilustran el surgimiento de interferencia intersimbólica cuando la transmisión es a través de un canal con ancho de banda limitado y o con distorsión en la pasabanda, queremos formular la llamada condición de 0 easy, condición de transmisión sin interferencia intersimbólica. Entonces, a partir de los ejemplos de los casos 2 y 3, y del modelo de señal que elaboramos, para transmisiones con ancho de banda limitado, vemos que la interferencia intersimbólica depende únicamente de los valores que toma el pulso recibido x tilde de t en los instantes de muestreo. T igual mt más tau sub 0. De hecho, si es que volvemos a el ejemplo del caso 3, si es que los pulsos recibidos valieran 0 en todos los instantes de muestreo distintos al propio de interés, entonces no habría interferencia intersimbólica. Por lo tanto, lo que nos interesa concretamente nos interesa la condición de 0 easy, puede ser formulada como que el pulso recibido evaluado en los instantes de muestreo mt más tau 0 sea igual a 1 si es la muestra de interés o 0 si no es la muestra de interés. Veamos esto en nuestro modelo de señal con interferencia intersimbólica. Fíjense que acá está x0, que es la muestra del pulso recibido en el instante de muestreo deseado, y aquí son las muestras del pulso recibido en todos los demás instantes.
Esto lo habíamos nombrado múltiples veces acá, x menos 2, x menos 1, la muestra deseada x0, la siguiente. Acá también introdujimos la nomenclatura. Lo vimos también en los demás ejemplos. Voy aquí a ir al caso 3. La muestra de interés la hemos establecido como x0 acá, y las muestras anteriores y las muestras futuras, si todas ellas fueran 0, con excepción de la de interés, entonces no habría interferencia intersimbólica, porque la de interés sería la única distinta de 0, y acá esta sería 0, y acá esta sería 0. Y por lo tanto, dentro de nuestro modelo de señal, lo que buscamos realmente es que esta suma sea hecha 0 por diseño de los pulsos recibidos, tal que todos estos valores sean 0 y solo este sea distinto de 0. Eso es lo que hemos formulado acá, de esta forma, recordando, por supuesto, de que esto de acá es exactamente xm. Esta es la condición de 0 easy. Ahora, bajo la condición de 0 easy, la secuencia muestreada en el receptor en la salida del filtro QDT será lo siguiente. Y check sub m igual a s sub i sub m check más v corta sub m check. Esto en el caso de que se cumple la condición de 0 easy, en el sentido de que x0 check valga 1, esto aquí es x0 check, y todos los demás valgan 0. Esto viene directamente, desde luego, desde nuestro modelo señal. x0 check vale 1 y todos los demás valen 0, entonces queda S y M más el ruido gaussiano. Ojo que es un ruido gaussiano coloreado, no podemos asegurar de que sea blanco, recordemos eso. Esto es ruido gaussiano coloreado. Y esto acá, por supuesto, que es el símbolo deseado. Ahora, ¿qué significa esto gráficamente? ¿Qué significa gráficamente cumplir con la condición de 0 easy? Gráficamente, y aquí voy a utilizar este ejemplo que tenemos acá del caso 3, voy a copiar esta figura. Gráficamente, esto es un pulso, esta es una elección de un filtro QDT que conduce a un pulso que tiene easy versus otro pulso que voy a graficar ahora que no tiene interferencia intersimbólica, que podría ser como
Sigue. Esta secuencia celeste es una secuencia que cumple con este criterio zero easy. Es esencialmente un impulso discreto y cualquier señal que pasa por estos puntos es una señal válida como señal que cumple con el criterio de zero easy, donde hay algún retardo, que lo vamos a llamar el retardo tau sub 0, porque el valor de m por t vale 0, la muestra de interés es m igual a 0. Y hay una amplitud 1 aquí, que es el valor de x sub 0, el valor de x menos 1, x menos 2, x1, x2, etc. Son todos valores iguales a 0. ¿Sí? Esto es un pulso que cumple con zero easy. Pulso cumple criterio de zero easy. Y aquí, por supuesto, pulso no cumple criterio de zero easy. ¿Sí? Ahora, el resorte para diseñar un pulso de este tipo es el resorte del diseñador. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos la posibilidad de escoger el pulso transmitido, de escoger el filtro Q para que de alguna forma se influencie en el pulso recibido X para que cumpla con el criterio de zero easy. Y estos criterios es algo que queremos analizar, estudiar en algún mayor detalle para entenderlos formalmente y listarlos también formalmente.